ejemplos sobre aplicaciones de análisis costos-beneficios en reducción de riesgos de desastre. Y esto es lo que probablemente sea lo más importante de este curso, es qué esfuerzos se han hecho y qué evidencias existen de una aplicación o de aplicaciones de análisis costo-beneficios en el caso de reducción de riesgos de desastres. Hemos aprendido bastantes conceptos, pero finalmente cómo esto se aplica. Internacionalmente se han reconocido numerosos estudios de gestión de riesgos de desastres con el análisis costo-beneficios. Se han hecho evaluaciones de este tipo. Y de esta gran variedad de estudios que se han realizado y que están disponibles en la guía de estudio que ustedes tienen, se han aprendido una serie de lecciones que son las que a continuación vamos a detallar. El análisis costo-beneficio, como hemos dicho varias veces, es útil para propósitos de evaluación y también planeamiento de decisiones hacia adelante, ¿cierto? No solo para propósitos de decidir entre diferentes inversiones alternativas antes de comprometer recursos, sino también una vez que ya se comprometieron recursos y se hace un seguimiento de estas inversiones hacia adelante. El análisis costo-beneficio también es útil para demostrar el valor de los programas de reducción de riesgos de desastres a donantes y a gobiernos, es decir, para comunicar de una manera más efectiva y basada en evidencia la necesidad de programas que reduzcan los riesgos de desastre, programas de prevención, de contención de riesgos. Hemos visto también que en general el proceso de realizar un análisis costo-beneficio es bastante intuitivo. Puede resultar complejo la implementación de un análisis costo-beneficio completo en términos de datos que se requieren y metodologías, pero el proceso y la lógica detrás es intuitiva. Obviamente, el proceso en sí mismo de realizar un análisis costo-beneficio requiere otro nivel de evaluación donde se necesitan mayores detalles en el análisis de beneficios y costos. El uso del análisis costo-beneficio fomenta una discusión que puede construir acuerdos, pensamientos innovadores y transparencia, ¿no? Y a esto nos referimos a que si se comunica adecuadamente, el análisis costo-beneficio puede ayudar a integrar las comunidades en la discusión sobre reducción de riesgos de desastres. Es decir, facilita la discusión entre estas comunidades y entre los gobiernos o incluso los donantes. Otra lección importante que se ha aprendido de los diferentes estudios de análisis costo-beneficio en reducción de riesgos de desastre es que las soluciones suaves, es decir, aquellas que no son de carácter estructural, que sino más bien son más de carácter operacional o de diseño, como programas de prevención, ¿cierto? O de carácter administrativo o entrenamiento, pueden ser mejores que las soluciones duras, es aquellas que requieren cambios o grandes inversiones estructurales y que son de carácter más fijo. Son mejores en términos del análisis costo-beneficio, es decir, que producen mejores beneficios a menores costos. Y esto obviamente tiene que ver por el grado de flexibilidad que otorgan las soluciones suaves frente a soluciones estructurales, las soluciones duras. Al ser de carácter más fijo, también están más sujetas a riesgo, ¿no? El riesgo de que finalmente no se apliquen y puede ser muy complicado modificarlas, por ejemplo. Por otro lado, otra lección importante es que el costo de las inversiones más suaves de resistencia suelen ser menores que las de las soluciones duras. Si la relación beneficios a costos es igual entre medidas físicas y no físicas, el costo absoluto de las medidas menos físicas tiende por lo general a ser mucho menor. Obviamente, el costo de una gran inversión en infraestructura física va a ser usualmente mayor al de cambios no físicos, por ejemplo en diseños, en procedimientos, etc. Otra lección importante es la relevancia de los compromisos a largo plazo y los mantenimientos en los proyectos de
reducción de riesgo de desastres. Es decir, si comparamos una inversión de una sola vez, que se realiza hoy y no se observa ni se sigue en el futuro más, con una inversión que incluye mantenimiento continuo o que tiene este ciclo de vida en los costos, ¿no? que requieren un mantenimiento en el futuro. Si comparamos las dos inversiones, las que requieren, las que tienen un compromiso de largo plazo o incluyen un mantenimiento, son por lo general inversiones que van a generar mayor beneficio en el futuro. Es decir, que tienen un ratio costo-beneficio mejor, ¿no? Producen más beneficios comparados en relación a los costos. En esos casos, entonces, la recomendación basada, digamos, en la experiencia es que las inversiones de riesgo, de reducción de riesgo de desastre, tengan un componente de largo plazo y de mantenimiento. Otra lección importante es que un tamaño no se ajusta a todos los casos. Si bien existen cosas en común entre diferentes proyectos de reducción de riesgo de desastre, ¿no? Situaciones o principios, ¿cierto?, que son comunes a todos los proyectos, en general la misma solución no puede aplicarse a todos los casos sin tener en cuenta los aspectos únicos del lugar o de la situación o del proyecto de reducción de riesgos de desastres. Es decir, eso no significa obviamente que uno pueda aplicar el mismo tipo de solución a diferentes escenarios, pero de ninguna manera estos deben ser idénticos, ¿cierto? Deben ajustarse a las realidades de cada situación. Otro mensaje importante de los estudios de análisis costo-beneficios en reducción de riesgo de desastre es que el análisis de costo-beneficio requiere una perspectiva holística, es decir, que consideren diferentes enfoques, diferentes vulnerabilidades, diferentes beneficios a nivel del sistema, ¿no? Es una debilidad de estos tipos de programas es que en muchos de estos enfoques de tipo comunitario no se consideran los beneficios a nivel del sistema ni las vulnerabilidades a nivel del sistema. Es decir, se pueden implementar programas que son beneficiosos para una comunidad, pero si otras comunidades vecinas, digamos, no reciben el mismo tipo de soporte, entonces frente a un desastre natural, en la comunidad que está más preparada va a verse afectada, ¿cierto?, por las comunidades vecinas. Es decir, si uno hace evaluaciones y programas que se enfocan en solo áreas específicas y no consideran todo el sistema, se producen externalidades que a la larga van a tener consecuencias sobre la comunidad. Es decir, van a haber costos no contemplados que van a afectar el análisis de costo-beneficio. Entonces, se requiere una perspectiva holística en el sentido de una perspectiva que incluya todo el sistema, a los diferentes actores que son afectados o pueden ser afectados por el programa de reducción de riesgo de desastre, etc. Otro mensaje importante de los estudios es que, si bien en muchos casos la complejidad del análisis costo-beneficio implica que no se tengan los datos suficientes y la capacidad de hacer una evaluación cuantitativa adecuada, si bien ocurre en esos casos, eso no implica que no se pueda utilizar los beneficios del análisis costo-beneficio para para involucrar a las comunidades. Es decir, el análisis costo-beneficio puede utilizarse de manera cualitativa para involucrar a las comunidades, para hacerles entender, digamos, diferentes costos y beneficios que usualmente no son contemplados, incorporarlos en el proceso de decisión, a pesar de que no hay montos monetarios, ¿cierto?, precisos sobre estos diferentes factores. Pero solo la identificación de costos no contemplados o beneficios asociados a la reducción de riesgo de desastres que no son fácilmente identificables
Solo eso ayuda a que las comunidades puedan tomar decisiones más informadas. Un factor importante relacionado a lo que acabamos de hablar es que cuando los datos son limitados, cuando el análisis cuantitativo, digamos, no es posible, entonces en ese caso es apropiado, es aún apropiado hacer análisis costos-beneficios más limitados, ¿no? Y esto es lo que llamamos un análisis costo-beneficio mínimo, es decir, un análisis costo-beneficio que no cuentas con los recursos suficientes para, por ejemplo, hacer un muestreo y obtener la data requerida en una determinada población para estimar los costos, por ejemplo, o estimar los potenciales beneficios. En ese caso, un análisis costo-beneficio mínimo puede tener mucho más componentes de carácter cualitativo que cuantitativo, ¿no? Es decir, se cuenta con información cuantitativa mínima, pero con la estructura mental, ¿cierto?, para identificar costos y beneficios que puedan ser útiles en la toma de decisiones. Un análisis costo-beneficio completo, obviamente, será aquel que considere una mayor información tanto de las inversiones que se realizan o que se deben realizar, así como un análisis más detallado de los costos y de los beneficios, ¿cierto?, y de la incertidumbre que envuelve el análisis costo-beneficio. Esto gracias a una mayor información que se ha obtenido sobre costos, beneficios y riesgos. El análisis costo-beneficio, ya sea este mínimo, completo o de carácter más cualitativo, se utiliza estratégicamente para tomar decisiones de importancia clave, ¿no? Y esto lo hemos dicho varias veces. Uno de los objetivos es poder comunicar y ofrecer una estructura mental que permita tomar decisiones mejores. Y entonces esta estrategia de comunicar el análisis beneficio, sobre todo cuando hay sumas de dinero importantes, ¿cierto?, cuando existen planes para ampliar las actividades de proyectos de escala menor, en esos casos el análisis costo-beneficio puede resultar estratégicamente beneficioso. Un ejemplo interesante que puede servir de analogía para el caso, sobre todo de inversiones suaves y duras, ¿cierto?, en términos de reducción de riesgo de desastre, es el caso de la línea Maginot, ¿no?, que fue una inversión gigantesca en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, desarrollada por los franceses, para de alguna forma parar el avance de las tropas alemanas durante la guerra. Digamos, la línea Maginot era una serie, una obra de ingeniería increíble, ¿cierto?, con conexiones, etcétera, que permitían desplazar a las tropas francesas en diferentes puntos de manera que puedan contrarrestar a las tropas alemanas. Sin embargo, este es un ejemplo, ¿cierto?, de una inversión dura que buscaba prevenir un desastre, un peligro, que era el avance de las tropas alemanas, pero era fija en términos de infraestructura, ¿cierto? Está geográficamente en una única zona, por lo cual los alemanes pudieron simplemente bordear y evitar la línea Maginot. El resultado es, claro, una infraestructura poco flexible, ¿cierto?, que añadiría mayor riesgo al proyecto. En este caso, y es un poco lo que hemos encontrado en la literatura y la recomendación de la literatura, es que en general las soluciones más blandas, más suaves, tienden a ofrecer mayores beneficios y menores riesgos, ¿cierto?, que las inversiones más duras, como por ejemplo el caso de la línea Maginot, por la poca flexibilidad que ofrecen. Hay otros ejemplos que podemos considerar, por ejemplo, el caso de la India y los barcos que tienen fines de evacuación en caso de inundaciones. Estos son barcos
que se disponen, que están disponibles para la comunidad, pero que cuando obviamente no hay problemas de inundaciones pueden ser usados para transportar o para pescar. Es decir, tienen un doble fin, ¿no? Mientras no haya un peligro, ayudan a la comunidad, protegen a la comunidad económicamente, pero en el caso de una inundación, entonces los barcos sirven para fines de evacuación. Este es un ejemplo, ¿no? Contrario al del equivalente o la analogía de la línea Maginot, ¿cierto? En donde la solución, en este caso de los barcos, es una solución blanda, bastante flexible. Se puede usar en el caso de la evacuación por un fin, pero es una infraestructura o un activo que puede usarse con otros fines en el caso en que no haya peligro. Otro ejemplo son los pozos elevados de agua, que permiten, claro, reducen los riesgos frente a inundaciones porque están en zonas elevadas, pero por otro lado también generan agua limpia a lo largo del año a la comunidad, es decir, tienen doble utilidad y por lo tanto menor riesgo, son flexibles, son alternativas, soluciones flexibles y por lo tanto suaves, ¿no? Inversiones suaves que hemos dicho usualmente generan mejores beneficios comparados con los costos. Otro ejemplo es el caso del análisis costo-beneficio que se utilizó para evaluar las islas seguras de las Maldivas. Es decir, esfuerzos que buscaban reforzar las islas frente a fenómenos provocados por el cambio climático, básicamente aumentos en los niveles del mar. Obviamente el resultado de esto fue que en algunos casos el análisis costo-beneficio reportaba ratios de beneficio-costos positivos y en otros casos, para algunas otras islas, negativos. Y esto dependía básicamente de que algunas islas estaban más expuestas que otras a tsunamis, por ejemplo, ¿no? Y aquellas que estaban más expuestas a tsunamis obviamente eran las que se beneficiaban más de inversiones de reducción de riesgo de desastres. En aquellas otras que tenían una mayor elevación, etcétera, el riesgo era mucho menor y por lo tanto una inversión similar, este tema que hemos hablado anteriormente, de que no todos los tamaños calzan, digamos, para todos los casos, es preciso en el caso de las islas de Maldivas. En algunos casos, en algunas islas donde la probabilidad de tsunami o la vulnerabilidad frente a un tsunami eran menores, un mismo diseño, una misma inversión en términos de paredes para resistir, digamos, el aumento de las mareas, etcétera, no generaba los beneficios esperados. Entonces, digamos, una lección en este caso es que depende mucho de los factores propios de cada localidad, ¿no? De que un mismo tipo de inversión no necesariamente genera los mismos beneficios en diferentes sitios o que tengan, digamos, sitios que tienen diferentes características. Entonces, en las diapositivas anteriores hemos visto que existe literatura significativa, ¿cierto?, sobre aplicaciones del análisis costo-beneficios en el caso de reducción de riesgo de desastres. Hemos visto que muchas de estas aplicaciones algunas veces son de carácter cualitativo, cuando no se cuenta con mucha información, o son más bien análisis de costo-beneficios mínimos. Pero cuando la información es rica, digamos, o se tiene acceso a diferentes fuentes de información, entonces se puede hacer un análisis costo-beneficio más completo que involucra, por ejemplo, análisis basados en los modelos de información geográfica tipo CAPRA o JASUS, o modelos tipo Resilience, ¿no?, de Investment, un modelo RI, que están diseñados de una forma tal que permiten la incorporación de análisis costo-beneficios. Vimos, por ejemplo, que el modelo CAPRA es un paso significativo, ¿cierto?, que permite la gestión de riesgo como parte de una estrategia de desarrollo. Como vimos anteriormente en otras unidades, el modelo CAPRA incorpora explícitamente información probabilística en la modelación de desastres naturales.
El modelo usa básicamente módulos, ¿cierto?, que capturan tanto el peligro como la exposición al peligro y la vulnerabilidad frente al peligro. Hay un módulo que es el módulo de peligro, digamos, en donde Capra utiliza la experiencia de ingenieros para describir en forma matemática los diferentes tipos de peligros, como por ejemplo huracanes, terremotos, etc. Un diseño múltiple de peligros. Y para cada uno de ellos considera una probabilidad de ocurrencia tanto de la frecuencia como de magnitud del evento en una área geográfica específica. Por eso es que usa modelos de información geográfica. En un segundo modelo, el modelo Capra incorpora un módulo de exposición, donde básicamente se estima el valor de activos que están en riesgo de ser, digamos, afectados por los peligros. Entonces, en este caso, en el modelo Capra, el módulo de exposición se encarga de identificar las características de diferentes infraestructuras, escuelas, hospitales, viviendas, características en función de los materiales en que está hecho, de la altura, del número de pisos, etcétera, que finalmente definen qué tan expuesto está ese activo físico, esa vivienda o ese edificio a un determinado evento natural, a un terremoto, a un huracán, etc. En un tercer módulo, Capra combina tanto la exposición dada por la característica del activo como el módulo de peligros dada por la probabilidad, la frecuencia e intensidad del peligro, y los combina en un módulo de vulnerabilidad, en donde se calcula cuál es la probabilidad de que este activo, esta infraestructura sea destruida dada una determinada frecuencia e intensidad de peligro. Entonces se calculan, estos son distribuciones de probabilidad, ¿no? O sea, en diferentes escenarios de desastres, y cómo estos escenarios de desastres van a tener un impacto en el activo y una destrucción en ese activo. Y de ahí movernos a un análisis de costo-beneficio, solamente estamos a un paso de ello, porque una vez que uno define cuánto se ha destruido de una determinada infraestructura, uno también define cuánto va a costar reconstruirla, cuál es el costo económico de esta destrucción, tanto en términos de pérdidas humanas, es posible, pero también, sobre todo, pérdidas económicas, y este es el módulo de pérdidas y daños. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver el caso de la vulnerabilidad, de cómo se calcula y qué significado tienen las funciones de vulnerabilidad. Aquí la tenemos en este gráfico, y la función de vulnerabilidad básicamente representa, por un lado, la intensidad, ¿cierto?, de un determinado peligro. Por ejemplo, en caso de huracanes, podemos medir el huracán, la intensidad del huracán en términos de su velocidad, en kilómetros por hora. Y vemos que en el eje X, en el eje horizontal, tenemos esta intensidad de velocidad que caracteriza la magnitud de un huracán, ¿no? Puede ser una tormenta tropical leve o puede ser un huracán nivel 4 o 5, si es que llegamos a mayores velocidades por hora. Y en el eje vertical tenemos el daño que provocan, ¿cierto? Diferentes intensidades de huracanes. Como podemos ver, cuando la intensidad, la velocidad es muy cercana a cero, es decir, pequeñas tormentas, el daño que puede producir en los edificios, en los activos físicos, es 0%. El 0% del valor de un edificio es afectado, es decir, el edificio se mantiene intacto. Sin embargo, si aumentamos la velocidad, ¿cierto?, por lo tanto la intensidad del peligro, entonces en ese caso el daño es mucho mayor. Por ejemplo, si la intensidad es de 50 km por hora, podemos ver un edificio, que los edificios van a ser afectados hasta en 5% o menos.
si la velocidad es de 100 kilómetros por hora, entonces ciertos tipos de edificios, aquellos que están, digamos, construidos con materiales más pobres, van a tener mayores daños. Aquí vemos en la línea amarilla, por ejemplo, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, estos edificios de material mucho, digamos, más pobre, es decir, digamos, puede ser adobe, puede ser de madera, van a tener deterioros, daños en su infraestructura de hasta 50%. O sea, 50% del edificio va a ser destruido, por lo tanto 50% del valor de ese edificio va a ser eliminado. Por el otro lado, si el edificio es un mejor material, la destrucción va a ser de solo 10%. Y si el edificio es de concreto o no tiene estructuras de acero, entonces la destrucción frente a de una intensidad de 100 kilómetros por hora va a ser cercana al cero, o sea, casi no destrucción. Ahora, claro, en un caso extremo de 250 kilómetros por hora va a afectar incluso a aquellos edificios de materiales más sólidos, ¿no? En este caso, un edificio construido con el material más sólido posible va a ser destruido, pero hasta solo un 20%, mientras que el siguiente edificio con otro material va a ser edificiado al 50%, y vemos que para 250 kilómetros por hora, aquellos edificios hechos de madera o de adobe, que son las líneas amarilla o verde, van a ser completamente destruidos, 100% del edificio destruido. Es decir, la función de vulnerabilidad muestra una relación entre la intensidad del desastre, del peligro, y la proporción del edificio que va a ser destruido, dañado. Eh, Un punto importante del modelo CAPRA es que también puede ser utilizado para hacer una evaluación de riesgo más integral, en donde se incorpora factores socioeconómicos que pueden agudizar el impacto de un desastre natural. El modelo CAPRA entonces permite una evaluación de riesgo desde una perspectiva integrada en ese sentido, en la medida en que se consideran la vulnerabilidad social y la resiliencia social, es decir, aspectos socioeconómicos que magnifican el escenario de desastre. Una vulnerabilidad social se mide principalmente a través del costo, ya sea económico o humano. Es básicamente cuál es el costo si ocurriera un peligro en una comunidad dada y cuántas vidas serían afectadas o perdidas, ya sea por muertes o por daños a estas vidas. Por otro lado, el concepto de resiliencia social es medido en función del tiempo. ¿Okay? Específicamente, cuánto tiempo va a demorar en la comunidad en volver a la situación que se tenía antes, a la situación normal de funcionamiento, de operación. Y este es el concepto de resiliencia social. Entonces, CAPRA puede incorporar estos elementos socioeconómicos a través de estos conceptos de vulnerabilidad social y resiliencia social y permitir un análisis mucho más integrado.
Como hemos dicho, el modelo CAPRA trabaja con diferentes módulos y al final el módulo, digamos, el resultado del modelo CAPRA es un módulo de daños y pérdidas en una determinada comunidad, en una determinada región. El tema es que uno puede modificar y utilizar y basar un análisis costo-beneficio en base al modelo de CAPRA, ¿no? Y este sería básicamente un análisis costo-beneficio de prevención o de mitigación de riesgos. Es decir, cómo utilizar la tecnología, la modelación que ofrece el modelo CAPRA en términos de probabilidades, de desastres y los efectos que tienen activos y en vidas humanas, y cómo usar esto para hacer un análisis costo-beneficio. A pesar de esta facilidad que ofrece el modelo CAPRA para hacer este tipo de análisis, lo cierto es que debido al desarrollo reciente del enfoque CAPRA existen muy pocos ejemplos publicados de análisis costo-beneficios en el caso de prevención o mitigación. Elaborar un modelo o un análisis de costo-beneficio basado en CAPRA va a requerir obviamente estimar o obtener datos sobre la exposición a diferentes peligros naturales, vulnerabilidad de determinados edificios y de infraestructura y diferente información geográfica. Entonces, por ejemplo, uno podría utilizar el análisis costo-beneficio basado en CAPRA para determinar cuál es la probabilidad de que una escuela, sea destruida por un desastre en una isla del Caribe, por ejemplo, producto de huracanes o terremotos. Esta probabilidad de ocurrencia tiene una implicancia en términos de costos y vidas humanas si es que ocurre el desastre. Entonces uno podría preguntarse cuál sería el efecto de una inversión en, por ejemplo, reforzar la escuela en términos de infraestructura. Uno puede hacer entonces un análisis costo-beneficio donde compara el beneficio de implementar este reforzamiento de la infraestructura o no implementarla frente a diferentes escenarios de ocurrencia del desastre. Entre esos escenarios obviamente están, en muchos casos, la mayoría de las veces, el escenario de que no ocurra nada con una probabilidad determinada. Pero también está el escenario de que ocurra un huracán, por ejemplo, y el escenario con una probabilidad muy baja de que ocurra un huracán de una gran magnitud que básicamente destruiría la escuela. Pero obviamente los escenarios de desastre, si es que se hace la inversión en reforzamiento de la escuela, van a implicar menores exposiciones, menor exposición porque la infraestructura está más, sólida ante este tipo de eventos. Y por lo tanto, la vulnerabilidad es reducida gracias a esta inversión. ¿Cuáles son los beneficios en términos de pérdidas que se evitan, ¿cierto? De gastos que se evitan en el futuro gracias a que tenemos una escuela más resistente? Esos beneficios es lo que se pueden calcular en forma probabilística usando la metodología CAPRA. Por lo tanto, se trata de comparar los beneficios inciertos, ¿cierto? Estocásticos, aleatorios, futuros, con el costo concreto y cierto de hacer la inversión en reforzamiento de la escuela. Y entonces usar esta herramienta para determinar si tiene sentido desde un punto de vista del análisis costo-beneficio hacer este reforzamiento de infraestructura. Pero esto también puede aplicarse a no solo mejoras en la infraestructura, sino a mejoras en, por ejemplo, planes de prevención o planes de evacuación frente a terremotos. Uno puede evaluar cuál es el costo de implementar un comité de evacuación y de hacer simulacros, por ejemplo, de evacuación, ¿no? Y ver cuál sería el ahorro potencial en términos de reducir, ¿cierto?, la exposición en el caso de que realmente ocurra el evento. Entonces también uno puede utilizar la modelación CAPRA para hacer un análisis costo-beneficio de este tipo de intervenciones, ¿cierto?, que son más de tipo operativas. Como hemos dicho, el material más importante para desarrollar el modelo CAPRA
es la data, es la información que se requiere para alimentar la modelación. Y usualmente, y esto es en la práctica basado en la experiencia, usualmente no tenemos los datos requeridos para hacer un análisis muy preciso. Por lo tanto, se sugiere tener una implementación basada en modelo CAPRA en 3 fases, ¿no? En una primera fase, que es la fase rápida, en donde se obtienen datos en muy corto tiempo, que son datos que no son tan precisos. Usualmente son medidas que son indirectas, ¿cierto? De edificios o de evaluación o de costos, que pueden ser tomas satelitales, donde se estima o se proyecta, ¿cierto? Simplemente se deduce la característica de los edificios en función a fotos satelitales. En una segunda fase se puede ya utilizar información mucho más exacta en términos de precisión y de cantidad de información que pueda permitir una mejor caracterización de la infraestructura que es expuesta. En una tercera fase hay un refinamiento, digamos, de los datos a través de ya una metodología más continua, recopilación de datos públicos o privados a través de agencias del gobierno, etc. De manera que este análisis costo-beneficio basado en CAPRA pueda perfeccionarse en el tiempo con data más rigurosa y más estandarizada. Estas 3 fases usualmente son necesarias. Usualmente en la práctica uno empieza con esta fase rápida de obtención de datos mucho más gruesos y se mueve a la segunda fase. La tercera fase involucra ya digamos, más recursos, ¿cierto? Y mayor compromiso de organizaciones para tener datos que se recoleccionen en forma frecuente y más precisa. La tercera fase tiene sentido, digamos, si es que se pretende usar la modelación de análisis costo-beneficio basada en CAPRA de una manera más sistemática. Por ejemplo, en el caso de las escuelas que pusimos hace un momento, en el ejemplo de las escuelas, uno podría tomar fotos satelitales de las escuelas en un determinado país o en una determinada región y tomar en forma rápida, como parte de la primera fase, las características de la escuela, el número de pisos, etcétera, basado en tomas satelitales. Uno puede ver los techos, digamos, de las escuelas y deducir si la escuela está hecha de madera o de concreto o de acero y por lo tanto determinar cuál es la exposición de ese tipo de material y característica de edificación frente a desastres naturales como un huracán o un terremoto. Usar esa información en una primera fase y producir resultados iniciales es lo que correspondería, y muchas veces es necesario hacer este tipo de análisis para comprometer a las autoridades y convencerlas de que un análisis costo-beneficio de este tipo es útil, a pesar de que la información con la que se está alimentando la modelación no es la más precisa. Pero una vez que hay un compromiso y hay una demanda de esta herramienta basada en CAPRA, entonces podemos movernos a una segunda fase, en donde se pueden ya recopilar, hacer alguna inversión un poco mayor en datos más precisos y permitir una decisión más exacta. Y como dijimos, una tercera fase ya implicaría que se decida como país, por ejemplo, hacer ya una evaluación de otras escuelas o de todas las escuelas a nivel nacional, o una evaluación de nuevas escuelas que se construyan, incorporando un análisis costo-beneficio en el caso de desastres, o simplemente un reforzamiento de las escuelas, ¿cierto? Y una selección de escuelas que requieren ser fortalecidas. En este ejemplo se ve justamente el análisis costo-beneficio de medidas privadas de prevención que están asociadas a reforzamiento de infraestructura. Por ejemplo, en Yakarta se utilizó este análisis de costo-beneficio para ver si elevar las casas a 1 metro de altura para reducir daños de inundaciones
era, digamos, viable, financieramente viable y eficiente desde un punto de vista económico, usando el análisis costo-beneficio. En el ejemplo se tiene cuál es el ratio beneficio-costo a diferentes tasas de descuento de elevar las casas a 1 metro, ¿no? Y entonces aquí como costo está obviamente el costo de infraestructura de elevar la casa a 1 metro, y como beneficio están los ahorros futuros producto de pérdidas que se evitan como consecuencia de inundaciones, bajo obviamente la probabilidad de que ocurran inundaciones. Por ejemplo, si consideramos una tasa de descuento del 5%, en el caso de Yakarta, el ratio beneficio-costo, que es básicamente el total de beneficios descontados a la tasa de 5% dividido por el total de costos descontados también a la misma tasa, 5%, nos da un valor de un poco más de 6. Como vimos en unidades anteriores, si el ratio incremental de costo-beneficio es mayor a 1, entonces los beneficios exceden los costos y el proyecto es beneficioso. Entonces, es decir, que por cada dólar que uno invierte como costo, obtiene un beneficio de $6. Eso es lo que indicaría la línea azul. Y la línea azul corresponde a un periodo de 25 años. Es decir, si uno considera los ahorros potenciales sobre un periodo de 25 años, como podemos ver, la línea azul siempre, obviamente, por considerar más años, está considerando más beneficios futuros. El costo es al presente, que es el costo de elevar las casas a 1 metro. Entonces, obviamente, si uno considera mayores beneficios futuros, mayores años, está incorporando mayores ahorros futuros. Si uno considera los siguientes 25 años, está tomando en cuenta todos los ahorros posibles durante un periodo de 25 años. Por lo tanto, el ratio de beneficio-costo es mucho más alto. Si uno solo considera 10 años, como la línea verde, el ratio baja de 6 a 4, porque obviamente el costo sigue siendo el costo inicial, pero los beneficios se han recortado a solo considerar los primeros 10 años. Si uno solo considera los primeros 5 años, entonces el ratio baja a 2. ¿Por qué comparamos? ¿Por qué este gráfico compara diferentes horizontes? Porque en las decisiones, los tomadores de decisiones toman diferentes horizontes también. Un planificador que considera un horizonte más largo, que probablemente debiera ser lo más adecuado, va a considerar 25 años. Un político que acaba de entrar al gobierno, un gobierno que dura 5 años, probablemente se fijará en la línea roja, porque lo que se quiere es demostrar que hay un beneficio en el periodo presidencial, por ejemplo, ¿no? Entre los primeros 5 años, si es una persona, digamos, un tomador de decisiones cortoplacista que necesita ver beneficios inmediatos, considerará 1 año. Entonces es importante ofrecer, y esto con propósitos de comunicar, ¿cierto?, diferentes horizontes. Obviamente lo ideal es que un proyecto de este tipo de prevención de riesgos de desastres genere beneficios inmediatamente, pero bien sabemos que eso probablemente no ocurra, y vemos aquí que en el caso de Yakarta, si uno solo considera los beneficios en 1 año, no son suficientes para compensar los costos, y el ratio costo-beneficio está por debajo de 1, ¿no? Debajo de esta línea de color negro, está por debajo de 1, es decir que si uno solo considera los beneficios del primer año, esos beneficios no son suficientemente altos para compensar los costos. Uno debería tomar un horizonte mayor a 1 año, digamos 5, 10 o 25 años, para empezar a percibir los beneficios de la prevención. Por otro lado, también mostramos diferentes tasas de descuento, ¿cierto? 5%, 10%, 15%. Lo usual es manejarse en una tasa de entre 0 y 5%, 5% o 3% son las tasas más comunes.
Pero también hay tomadores de decisiones que tienen un mayor descuento sobre el futuro. Y esto corresponde básicamente, nuevamente, a aquellos que prefieren las cosas hoy a mañana, los que les ponen un mayor valor al presente que al futuro, es decir, aquellos que descuentan más el futuro, ¿no? Aquellos que descuenten más el futuro obviamente tendrán un mayor descuento de todos los beneficios que se generan en el futuro. Es decir, si hay mayores beneficios en el futuro, estos serán castigados de una manera mayor. Por lo tanto, como vemos en el caso, todas las curvas se hacen más reducidas. Si uno usa una tasa de descuento de 5% sobre un periodo de 25 años, el ratio beneficio-costo o costo-beneficio es de 6. Pero si uno usa una tasa de descuento de 15%, el ratio baja a casi 3, porque se castigan más los beneficios. Nuevamente, la tasa de descuento va a penalizar los beneficios, no los costos, porque los costos son iniciales, son en el presente. Es el costo de elevar las casas en 1 metro, eso se va a hacer hoy, se va a hacer en el presente. Pero todos los beneficios, inciertos por cierto, van a ocurrir en el futuro. Vemos también el caso de la India, ¿no? En la India, en este caso, se consideró un ladrillo para las casas que sean a prueba de inundaciones, ¿no? Es un reforzamiento de hogares, de viviendas con ladrillos especiales, digamos, más resistentes a inundaciones. Y nuevamente lo que muestra este gráfico es que los beneficios exceden a los costos en la mayoría de los casos, en diferentes horizontes de tiempo y a diferentes tasas de descuento. Nuevamente, a 1 año, si uno solo considera los beneficios al primer año, los beneficios no llegan a ser tan altos como para compensar los costos. Entonces, este proyecto de la India tiene sentido desde un punto de vista de eficiencia económica si es que considera horizontes mayores a 1 año. También tenemos el caso de Estambul, en donde se protegieron o se reforzaron los edificios para incrementar su resistencia a terremotos, ¿no? En este caso, este reforzamiento tiene un impacto positivo en términos de costo-beneficio, nuevamente a diferentes tasas de descuento y para periodos mayores a 1 año, los beneficios exceden a los costos. Y lo mismo tenemos en el caso de Saint Lucia o Santa Lucía en el Caribe, en donde se hace una protección de las ventanas y las puertas, en general, y mejoramiento de los techos para prevenir daños frente a huracanes. En este caso, los beneficios ya no son tan claros como en los otros países. Todos esos beneficios se observan solo si se consideran horizontes mayores a 5 años, digamos, horizontes de 10 años a más, ¿no? Como pueden ver, en el caso de horizontes de 5 años, para ninguna tasa de descuento los beneficios logran exceder los costos. Solo ocurre esto, los beneficios exceden los costos, cuando se consideran horizontes mayores a 5 años y obviamente a tasas de descuentos razonables, ¿no? Aquí pueden ver que incluso para un horizonte de 10 años, si es que la tasa de descuento es del 15%, en ese caso, en la línea verde se cruza con el número 1, con el ratio de análisis costo-beneficio igual a 1, indicando que los beneficios y los costos son idénticos, es decir, que no se genera, digamos, una ganancia para la sociedad. Entonces, en este gráfico se ha utilizado la incertidumbre, a pesar de que no se ha incorporado explícitamente en el gráfico el grado de incertidumbre, sí se ha incorporado la incertidumbre de diferentes eventos adversos, desastres naturales como huracanes o terremotos o inundaciones, y el efecto que han tenido sobre viviendas o edificaciones, ¿cierto? Y se ha hecho un análisis costo-beneficio porque se ha comparado el caso de no hacer nada frente al caso de mejora en la infraestructura, ya sea reemplazando ventanas, techos o elevando las casas en 1 metro o reforzando las edificaciones.
y entonces se comparan tanto el costo de esta inversión con la diferencia, y por eso es un análisis incremental, ¿cierto? La diferencia o el incremento en beneficio producto de esta inversión en prevención de riesgos de desastres. En la siguiente diapositiva se muestra el caso de Uttar Pradesh, una intervención de irrigación. Y lo que tenemos aquí es una curva de exceso de pérdidas, que también es producida bajo el modelo CAPRA, basado en probabilidades de lluvias en una determinada zona geográfica nuevamente, y las características de la tierra que es afectada, digamos, por una carencia de lluvias. Este es un mecanismo de irrigación, por lo tanto, si no hay lluvias, como se muestra en el eje X, ¿cierto? Un cero probabilidad que está asociado a que no hayan lluvias, las pérdidas son muy altas, ¿no? Y las pérdidas monetarias se representan en el eje X, perdón, en el eje Y, ¿no? Entonces, si no hay lluvia, las pérdidas son muy altas. Si hay lluvias, las pérdidas se van reduciendo y eventualmente, si las lluvias llegan a ser mayores a 150 mm, entonces en ese caso las pérdidas monetarias desaparecen. Y en este caso de Uttar Pradesh, lo que se hace es un modelo, una intervención que reduce el riesgo de un desastre, haciendo que cuando la probabilidad de que se dé una lluvia de 100 mm, que es equivalente a un evento de cada 10 años, ¿cierto? Basado en datos históricos y características de la zona geográfica, entonces en ese momento el plan de intervención permite reducir las pérdidas monetarias, ¿no? Esa es, digamos, la intervención específica en el caso de irrigación. Es decir, tenemos la línea azul, que es el caso de sin la intervención, y por lo tanto simplemente a diferentes intensidades de lluvias hay diferentes pérdidas asociadas, y el caso de la intervención, que es la línea verde, en donde la intervención ocurre solo en el caso de volúmenes de lluvia de 120 mm o más. En esos casos se evitan las pérdidas, se ponen en cero en términos de los proyectos de irrigación. Por lo tanto, la diferencia entre hacer y no hacer el plan de prevención de desastres, en el caso de irrigaciones, es el área entre las dos líneas, entre las dos curvas, es el área sombreada verde más oscura, y esa es esa pérdida monetaria que se evita. Por lo tanto, ese es el beneficio, ¿no? Que habría que comparar obviamente con el costo de la intervención para hacer un análisis costo-beneficio apropiado. Pero esta curva de excedencia de costos es algo que se produce con el modelo CAPRA, ¿no? Y entonces usamos la modelación CAPRA para obtener estos beneficios futuros, incorporando la incertidumbre, las probabilidades de que ocurran o no ocurran los eventos. En Estados Unidos, ya con modelos de HAZOS principalmente, se ha estimado por FEMA que $1 que se gasta en mitigación, en reducción de riesgos, en prevención, proporcionan ahorros de $3.65. O sea, por cada dólar gastado en mitigación de riesgos se generan ahorros, beneficios de $3.65. Es una buenísima inversión desde un punto de vista social. El valor actual neto de los beneficios sociales es de $3.5 billones. O sea, cuando se invierte en $3.5 billones, se obtienen beneficios de $14 billones, ¿no? Que está obviamente ligado a este ratio beneficio-costo mayor a 1. Entonces, mediante la mitigación de los efectos de las inundaciones, huracanes, tornados, terremotos, FEMA estima que entre el año 93 y el 2003 se han logrado salvar 220 vidas y se han prevenido 4.700 lesiones en un horizonte contemplado de 50 años. Nuevamente, este análisis es basado en el modelo HAZOS, pero que es equivalente a los módulos de peligros, de exposición y vulnerabilidad que hemos visto en CAPRA,
esta aproximación metodológica es utilizada a manera más nacional, ¿cierto? No en proyectos específicos, sino a nivel nacional en Estados Unidos, para calcular y demostrar los beneficios de la mitigación de riesgos. Nuevamente, usando el modelo HASUS, que es similar al CAPRA, pero HASUS aplicado por FEMA en los Estados Unidos, mostramos dos gráficos que demuestran cómo el modelo HASUS puede ser usado para describir zonas geográficas y estimar el impacto de un terremoto en comunidades en una región determinada. Aquí tenemos en el mapa de este gráfico por colores los tipos de características de las comunidades. Pueden ser áreas residenciales, comerciales, industriales, áreas de agricultura o relacionados a bosques o agua, etc. Y cómo estas son luego impactadas, ¿cierto?, por terremotos. Aquí tenemos también en el otro gráfico el caso de movimiento anticipado de tierra por región, es decir, en cuál es la intensidad, ¿cierto?, del terremoto medido en PGA, que es el Peak Ground Acceleration, ¿cierto?, la aceleración, el G, de las tierras. Entonces, en las áreas rojas, digamos, hay mayor impacto del terremoto, mayor aceleración que en las áreas más amarillas. Entonces, este es el otro layer, ¿cierto?, la otra capa, digamos, del sistema de información geográfica, que muestra el peligro y la frecuencia e intensidad del peligro, mientras que en el gráfico anterior veíamos la exposición, o sea, los activos que están expuestos. Si combinamos estas dos capas, la probabilidad de que ocurra un peligro y la exposición, o sea, el tipo de activos, son industriales, residenciales, comerciales, en estas regiones, podemos tener entonces una medida de vulnerabilidad. Y luego, si eso incluimos el número de personas que pueden ser afectadas y los costos, ¿cierto?, que pueden ser involucrados, entonces podemos movernos a costos económicos, a pérdidas económicas y daños de vidas humanas. ¿Okay? Entonces, esa combinación de capas, al igual que en el modelo CAPRA, es ilustrado en estos gráficos. Obviamente, como hemos dicho varias veces, la calidad y la utilidad de estos modelos requiere datos muy precisos que nos permitan un análisis mejor sobre la mitigación y la continuidad de las operaciones. Eso es requerido para HASUS, eso es requerido para CAPRA. En los modelos a diferencia de los modelos CAPRA y HASUS, que son modelos específicos que capturan matemáticamente las probabilidades de peligros y la vulnerabilidad, dadas diferentes características de la infraestructura, el enfoque de inversión en resiliencia, en la evaluación de inversión en resiliencia, no es un modelo a ese nivel de especificidad, sino que más bien asume que existen modelos tipo HASUS o CAPRA ya puestos, y el enfoque es sobre todo en la decisión, en el análisis de decisión, que puedan contribuir a responder diferentes preguntas relacionadas a reducción de riesgos de desastres. Hay dos maneras previstas en el modelo de evaluación de inversión en resiliencia que uno debe considerar. El primero es básicamente una forma conceptual que está relacionada al impacto macroeconómico de un evento extremo en una economía. El segundo, más bien, está relacionado a un análisis a nivel local que está basado en la evaluación de inversión en resiliencia y que pregunta cuáles son las implicancias del evento extremo sobre un horizonte de tiempo, digamos, de múltiples años. La idea de la evaluación de inversión es responder este tipo de preguntas. ¿Puede un país vulnerable encontrar una mezcla efectiva de resiliencia y de inversiones en reducción de riesgo de desastre a través de bonos de catástrofe o seguros
que puedan soportar mejor el evento devastador en el futuro, ¿no? La segunda pregunta es cómo uno decide qué partes de la región o de un sistema de infraestructura del país no se puede permitir que se pierdan, ¿cierto? Si ocurre un desastre, si la economía va a volverse una economía vibrante pronto después del evento. Es decir, la situación con el evento y sin el evento que hemos discutido antes y que se repite en este flujo, digamos, ¿no? De los 3 pasos del análisis de resiliencia. Primero, establecer una línea de base económica sin el impacto de un evento extremo. Luego, establecer una línea de base económica con el impacto del evento extremo. Y finalmente, ¿cierto?, evaluar el impacto como un tercer paso, evaluar el impacto económico de una inversión alternativa a la resiliencia en términos de crecimiento económico y proyectado, es decir, comparar ambos, ¿no? Esto lo hemos visto en unidades anteriores y como dijimos, el análisis de resiliencia está, digamos, en pleno desarrollo y es un análisis que incorpora elementos más cualitativos, ¿no? Y que usualmente van acompañados de modelos tipo Capra o Hasus que ya están, digamos, en pie, ¿no?, o operativos. Como hemos visto en anteriores unidades, lo importante aquí es cuál es el tipo de decisión que se toma en función a los datos disponibles, ¿no? Si hay datos de nivel incipiente, entonces se podrán tomar decisiones de baja resolución, mientras que si los datos son de muy alta precisión, entonces obviamente las decisiones también serán de alta resolución. De esta unidad, no sin antes reforzar algunos conceptos que hemos aprendido. Primero, el análisis costo-beneficio es útil para propósitos de evaluación y para buscar decisiones en términos de planificación futura. Es decir, el análisis costo-beneficio utilizado ex ante para tomar la decisión de invertir o no invertir en un modelo de reducción de riesgo de desastre, pero también como una manera de monitorear un proyecto que ya existe y cómo demostrar, ¿cierto?, el valor de la reducción de riesgo de desastre a donantes y a gobiernos. Hemos visto también que un análisis de costo-beneficio en general requiere muchos datos, pero puede ser intuitivo también y en muchos casos simplemente incorporar la intuición del análisis costo-beneficio es útil para informar a diferentes donantes y gobiernos sobre la importancia de contemplar costos y beneficios que usualmente no se consideran. El proceso de análisis costo-beneficio entonces agrega un nivel de evaluación que favorece un análisis más detallado de beneficios y costos. El uso del análisis costo-beneficio fomenta la discusión abierta que puede construir acuerdos, pensamientos innovadores, transparencia, facilitar la discusión entre el gobierno y las organizaciones de base comunitaria. Y eso es importante considerar. El análisis costo-beneficio no solo es una herramienta técnica, sino, como veremos más adelante, es una oportunidad de comunicar y de contemplar diferentes beneficios y costos que usualmente no se consideran en la toma de decisiones. Una conclusión fundamental es que el proceso es generalmente más beneficioso que los resultados finales, ya que solo el camino, ¿no?, en el proceso de análisis costo-beneficio ayuda a que las organizaciones aclaren ciertos conceptos y prueben hipótesis con respecto a la reducción de riesgos de desastres. Las inversiones en riesgos de desastres deben estar vinculadas al desarrollo económico a largo plazo. Y ese es, digamos, el espíritu principal del análisis costo-beneficio. Una reducción de riesgo de desastre es obviamente importante, pero no todas las inversiones en reducción de riesgo de desastre van a generar beneficios a las comunidades y al país. En muchos casos, si uno considera bien los costos involucrados, uno puede encontrar que los beneficios no logran exceder los costos y por lo tanto no deben realizarse.
Entonces, en general, la idea de que prevenir siempre es mejor no es necesariamente cierta, no es cierta en todos los casos. Y el análisis costo-beneficio permite eso, evitar estos errores que uno por default, ¿cierto? O simplemente los toma siempre como dados, como ciertos, que prevención siempre es buena. No siempre es el caso y es importante, por lo tanto, hacer un análisis costo-beneficio. Las soluciones no físicas, ese es otro mensaje importante de esta unidad, pueden ser mejores que las físicas bajo circunstancias inciertas. Las soluciones no físicas, como por ejemplo planes de prevención, etcétera, son usualmente menos costosas, pero pueden tener impactos, beneficios muy grandes, comparados con soluciones físicas como cambios en infraestructura, etcétera, que son más costosas, ¿cierto? El costo de las inversiones de resiliencia menos físicas suelen ser menores, como hemos dicho, que la solución estructural, ¿no? Una novena conclusión es que existe una diferencia significativa en las proporciones del análisis costo-beneficio para un tiempo de inversión y una inversión que también incluye mantenimiento. Es decir, usualmente es mejor, son mejores aquellas inversiones que requieren un mantenimiento continuo comparadas con inversiones que son de una sola vez, ¿no? Entonces, este tipo de apoyo a largo plazo puede obtener beneficios realmente significativos. Existen también diferencias en aproximaciones a un análisis costo-beneficio a nivel comunitario que requieren cada vez mayores cantidades de datos y recursos a lo largo del continuum que puede combinar elementos de diferentes enfoques. O sea, en general, el mensaje es: el análisis costo-beneficio requiere muchos datos, sobre todo cuando es un análisis costo-beneficio completo. Con esto hemos terminado la unidad número 7 y comenzaremos la siguiente unidad, que se refiere a la comunicación del análisis costo-beneficio, que es, por cierto, una de las más importantes, más allá del componente técnico que hemos visto en todas estas unidades. La posibilidad de que uno pueda comunicar la importancia del análisis costo-beneficio y los resultados de un análisis costo-beneficio son tan importantes como la capacidad o la, digamos, rigurosidad técnica del análisis. Entonces, con esto concluimos esta unidad y nos vemos en la siguiente.